Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextus, un espacio dedicado a la divulgación científica. ¿Qué es lo que realmente nos mueve cuando decimos que amamos a alguien? En este episodio de Red Contextus, con César Hello. y con su servidor, el doctor Edgar, hablaremos un poco sobre los últimos datos novedosos sobre el amor. Durante siglos, los filósofos nos dijeron que el amor es una fuerza mística, un ideal platónico o la búsqueda trágica de nuestra otra mitad. Schopenhauer, con su habitual cinismo, llegó a decir que el amor no es más que una trampa de la naturaleza, una ilusión que bellamente decorada para asegurar la supervivencia de la especie. Y hoy la ciencia parece darle la razón. Lo que llamamos alma gemela podría ser en realidad una sutil negociación olfativa de nuestro sistema inmunitario, una danza ciega de compatibilidad en nuestros genes HLA y un cóctel neuroquímico diseñado para cegar nuestra corteza frontal. ¿Somos entonces marionetas de nuestra propia biología o hay un espacio de libertad para tal efecto? ¿Qué tal, César? ¿Ya habías escuchado un poco sobre esos genes que se llaman HLA? ¿Qué tal, Sasso? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, los Human Leukocyte Antigens. Así es. Y es que resulta que en 1995 el zoólogo Klaus Wedekind, es un investigador suizo, realizó un famoso experimento conocido como la camiseta sudada. Pidió a un grupo de hombres que usaran una camiseta de algodón durante 2 noches consecutivas, sin usar desodorante, perfumes, ni comer alimentos con olores fuertes. Luego introdujo las camisetas en cajas y pidió a un grupo de mujeres que las oliera y calificara su atractivo. El resultado fue que las mujeres que no tomaban anticonceptivos hormonales puntuaron como más agradables y atractivos los olores de hombres que tenían un HLA significativamente diferente a ellas. Sorprendentemente, el olor de los hombres con HLA similar a menudo les recordaba a sus propios padres o hermanos, activando un rechazo inconsciente. Esto evidentemente trajo como consecuencia que se quisiera un poco saber más sobre estos estudios. Y después algunos otros investigadores descubrieron que las mujeres mostraban una inclinación notable hacia los olores de hombres que comparten alelos HA idénticos, a los que habían heredado vía paterna, pero no vía materna, lo cual sugería que el olor del padre establece una impronta o punto de referencia basal que la mujer utiliza para evaluar la variabilidad y complementariedad del HLA de futuras parejas. Ahora, esta investigación no se ha limitado solamente a estos aspectos, sino que también se han investigado parejas que han sido estables a lo largo de su vida y han encontrado que aquellas personas que tienen mayor satisfacción sexual o el deseo por procrear son muy diferentes en sus genes que se llaman HLA. Ahora, ¿qué efecto tenía la hormona? Esta hormona simulaba o se cree que se hipotetizó que la hormona simula un estado hormonal de embarazo, y dando prioridad a que la mujer cambiara en vez de una pareja con quien procrear, una pareja con quien crear. Y el hecho de conseguir una pareja con quien crear significaba con quien cuidar a sus hijos, que estaba buscando el apoyo familiar de personas que eran genéticamente similares. Entonces, de cierta manera, el uso de anticonceptivos cambiaba esa necesidad de procreación por una necesidad de encontrar una pareja por quien que le ayudara a crear la descendencia. Entonces, en ese mismo caso, la asimetría olfativa bueno, hasta la fecha sigue siendo todavía un aspecto de investigación en cuanto a los últimos avances de esta molécula que está en nuestro cuerpo. ¿Qué opinas de eso, César? ¿O qué habías escuchado? Sería prudente otra vez, ¿no? Recordar que el HLA son moléculas importantes en la histocompatibilidad de los tejidos, ¿no? Son moléculas muy polimórficas, les decimos, son moléculas que tienen muchas variantes, ¿no? Como Loki, ¿no? Y cada persona
pues tiene muy probablemente una mezcla de variantes diferentes. Y estas variantes pues se vuelven importantes cuando cuando quieren injertar un tejido de alguien a otra persona, pues, ¿no? Entre más similares los alelos, entre más iguales, entre más alelos iguales tengas, este, la compatibilidad es mejor y el sistema inmunitario no va a rechazar este injerto. Esa es la idea. Claro, Ah, entonces, que el primer experimento, el de las camisetas sudadas, que el resultado de que las mujeres prefieran HLAs distintos, nos da la pauta a pensar, pues, ¿no? La sugerencia sugiere esto que están buscando mezclas de genes, básicamente, pues, ¿no? Diversidad, ¿no? Que en la biología, pues, siempre se promueve, ¿no? Porque entre más diversidad, cuando llegue algún evento evolutivo, un cuello de botella evolutivo, pues la especie va a sobrevivir, pues, ¿no? En términos de supervivencia de especie, la diversidad se promueve, se favorece, ¿no? Se busca. Entonces, pues llama la atención esto. Nada más que yo sí había leído que no han podido, no todos, no se ha podido replicar así tan bien, ¿no? Estos experimentos, el de la camiseta sudada más específicamente, como que se ha podido replicar parcialmente, ya. ¿no? Y sí yo quisiera también hablar un poco de eso, de algún sesgo que pudiera estar allí, pues, ¿no? Porque también, en teoría, ¿qué nos dicen? Las camisetas sudadas, el vato suda. Si hubiera sido al revés, hubiera sido bien creepy, ¿no? O sea, si hubiera sido el hombre oliendo las camisetas de las Sí, mujeres. claro, el de las mujeres, ¿no? Ajá. Sí, pero digo, además en biología se acepta, pues, digo, los animales, en biología la mujer escoge a la pareja. Entonces también estamos, digamos, obviando un sesgo psicológico ahí, pues, que no tiene que ver con el sistema inmunitario, pues, que digo, a lo mejor coincidió, pues, que personas de olor distinto tengan HLA distinto, pero, o sea, en sí, mi comentario aquí es que el olor parecido tiene que ver con los genes también, pues, ¿no? Y digamos, mujeres suizas van a preferir por naturaleza hombres que no sean suizos. Ahora, si no hay dónde escoger, pues escogen un suizo, pues, pero si hay de dónde escoger, preferirían a alguien diferente, pues, ¿no? Y eso es más como, digamos, como una consecuencia, más que como una Claro, ya te causa. entendí. O sea, ¿Sí? habría que ver si en ese experimento de camisetas mojadas utilizaron qué genotipos de varones habían utilizado, Eso, ¿no? Si eran sí. asiáticos, si eran Ajá. latinos, si eran africanos. Claro. Ujú. Sí, ajá, digo, porque es eso, pues, ¿no? Estamos diciendo que escogieron por el HLA, pero a lo mejor y es que escogieron por otros factores y estos factores están controlando al HLA también, pues, ¿no? Pero no Sí, más, pero yo sí, siento sí, que sí hoy es en día, interesante. con ya todas estas secuenciaciones masivas que Mm, se hacen de una sola célula, ya se va a poder llegar a encontrar qué otras proteínas podrían estar relacionadas con este efecto. O sea, según entiendo, dices que no solamente podría ser el HLA, sino podría ser, no sé, algún receptor que esos genes tan diferentes estimulan la secreción de otro metabolito, ¿no? Y que ese ujú. metabolito podría ser el efecto diferencial. O sea, sí, no, pues, digo, es que hablas estamos peligrosamente hablando de una especie de como de feromona, no sé si reconozcas esta idea, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, en México se vende mucho el Siete Machos, que es una fragancia desde 1930 con olor a siete flores macho, como Ajá. lavanda y jazmín. Es un tanto Va. popular por su aroma herbal y amaderado. Y se usa para esoterismo, perdón, Ujú. para traer suerte, amor y protección. Ahí les paso el dato. Va. Pero yo me refiero más a una mezcla, pues, ¿no? Además, pues, de otros factores psicológicos comprobables también. Pero bueno.
Pero hablando del HLA también, quería hablar un poco del beso romántico, ¿no? Del beso maníaco, le digo yo. El beso no es, digo, a pesar de lo que hubiéramos pensado, no es una conducta universal. No, no, no todas las culturas besan, ¿no? A una pareja sentimental de manera romántica o sexual, pues no lo voy a decir. No es, hay registros de hace 4500 años en Mesopotamia, probablemente donde se hizo por primera vez, pues, ¿no? El beso. Pero hay culturas que no lo hacen, pues, ¿no? Entonces, es curioso, pues, porque tú pensarías, ves una película ubicada en hace 10.000 años y ves que se besan en la boca, a lo mejor y no sería así, pues, ¿no? O a extraterrestres besándose, y, pues, no es inherente, pues, al amor, el beso, si me explico. Y bueno, y en un beso de aproximadamente 10 segundos se intercambian un chorro de microorganismos, de bacterias y viruses y hongos, ¿no? Y protozoarios, pero principalmente bacterias, ¿no? Por ahí estaba Em, viendo yo Entamoeba gingivalis y Trichomona tenans, que son dos sí, protozoarios que viven en la boca, se pueden pasar por los besos. por supuesto que sí. Y otras, ¿no? Ahora, hay una publicación de InstaScience, a quien mandamos otra vez un saludo, que habla de esto, ¿no? De cómo se mezclan las microbiotas, que pudiera ser, digamos, pudiera funcionar como una especie de reto inmunitario, ¿no? Pero además, también se pudieran detectar estas señales del HLA, del MHC, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, del HLA, es otro nombre que le decimos a las MHCs, relacionado pues con lo que hablabas de las camisetas sudadas. Que pudiera ser, digamos, pudieras estar probando también compatibilidad o más bien De incompatibilidad, que es lo que buscamos, microbiotas. ¿no? No, Sí, o de sea, como HLAs también. mayor diversidad de microbiota Ujú. podría relacionarse con mayor capacidad o mayor tendencia a atraer a alguien con quien procrear, ¿no? No, no, no microbiota, ¿no? No necesariamente microbiota, también, porque también se pasan células, pues. Ah, Qué ya. asco, qué asco, no me había puesto a pensar, pero también pasan células Sí, de la piel de epiteliales. la boca, ajá, que se sueltan de Ujú. manera natural. Esas también se pasan, se mezclan, pues, ¿no? Y pudieras ahí también, digo, no conscientemente, obviamente, ¿no? Estamos de acuerdo que no sería de forma consciente. Pudieras estar, digamos, como que probando así, si el HLA fuera incompatible, o sea, diverso, ¿no? Fuera diferente al tuyo y ahí pudieras funcionar también el beso como, digamos, como una prueba previa, ¿no? Para ver si le entro a esta relación o no, ¿no? Claro, o sea que cuando dices qué rico beso, lo que en realidad Eh, estás probando son las bacterias y las células de la otra persona. ah, híjole, sí, pues, digo, sí, ¿no? Pero te estás concentrando en lo asqueroso, ¿no? También pudieras Claro. estar pensando, sí, no puedo. Sí. Así como qué rico cóctel de bacterias acabas de pasarme ahorita casi, ¿no? Sí, ¿Y será que estas personas que se sienten más atraídas sexualmente dices que tienen diferente microbiota o no, tienen no, una microbiota muy parecida o eso no se estudió? no se no, que yo sepa, no se ha estudiado. Digamos, una pareja que que viven en pareja, la microbiota va a ser muy parecida entre ellos, ¿no? Claro, porque Pero adquieren los mismos hábitos alimenticios, sí, comen lo mismo y en teoría van debería. y usan el mismo sanitario, ¿no? Los mismos trastes y ese Ujú. ambiente condiciona mucho su composición de microbiota. Sí, pero yo lo de probar el HLA, me refiero a un beso, a los primeros besos que te das con alguien, pues, ¿no? Cuando estás quedando o cuando es tu mes de novios, qué sé yo, cómo le hagan los jóvenes ahora, ¿no? Cuando se den el primer beso Ujú. entre novios, pues, pero ahí, pues, esa
fase de enamoramiento antes del de verdad, pues, ¿no? Esa Antes del primera amor de verdad. impronta. Ajá. Sí, Ujú. y no por las microbiotas, por la microbiota, no he visto algo de eso, sino por el HLA presente en las células mezcladas, pues, ¿no? Diversidad de Claro. genes. Oye, pues muy interesante esto que nos comentas sobre la microbiota y cómo se traspasa a nuestra persona. Porque sí, Sí, o sea, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que pasan en el proceso del enamoramiento. No sé si, por ejemplo, te habías preguntado por qué una persona a veces siente una necesidad obsesiva de ver a la otra persona. Esa necesidad de que ya te conocí hoy después de mi primer beso y después llegas a casa y quieres seguir pensando o volver a ver a esa persona ya, pronto. no, Es decir, no. se supone que durante este proceso, o esto se explica porque se activan ciertas zonas del sistema nervioso o del sistema de recompensas del cerebro que liberan enormes dosis de dopamina. Y ese mismo circuito se enciende en las adicciones al juego o las drogas. Y esto en teoría explicaría la necesidad obsesiva de tener que ver o tener que estar con la otra persona. Siendo un poquito más específico, se activa el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Pero estos que secretan, dices, hormonas, ¿o cómo, perdón? Bueno, el sistema nervioso del cerebro libera Mm, grandes cantidades de dopamina. sí. Y ese circuito que se activa se parece al de las adicciones al juego o a las drogas. Ujú. Ya. Entonces, al final el cerebro actúa bajo el efecto de ciertas sustancias. Y Ujú. esas sustancias son las que explicarían esta como necesidad obsesiva de ver a la otra persona. Cuando te vuelves adicto al amor, ¿no? Digamos. Claro, exacto. Ajá. Pero eso Hablando, es porque sí. se activan ciertas regiones en tu cerebro, producto de la Ujú. secreción de la dopamina. Árale. O por ejemplo, Sí. hablando de dopamina, Ujú. no sé si has notado que cuando estás enamorado no puedes dejar de pensar en esa persona ni un segundo. Ajá. Y esto se debe a que los niveles de serotonina disminuyen drásticamente en las primeras etapas del romance. Y curiosamente esta caída es idéntica a la que presentan pacientes diagnosticados con trastorno obsesivo compulsivo. Y esa disminución genera la fijación casi involuntaria por el ser amado. Órale. O sea, estamos hablando de bioquímica, ¿no? Del amor, ¿no? Más o menos. Sí, claro, es más o menos otros aspectos que también están relacionados. Al final, se supone que el amor es como biología, ¿no? Y no sé si tú traes como el dato de cuánto Sí. dura el proceso de enamoramiento. No, pero sí hablo un poco, traigo de la psicología un poco, del amor a primera vista, del crush, ¿no? Tu crush que te da. Claro, Digo, hay quienes pensábamos antes que era, que era puro pancho, ¿no? Que no tenía nada eh, real, pues, ¿no? Pero no, sí hay factores importantes y atracción verdadera, digamos, ¿no? O sea, no es nada más que te guste alguien físicamente, o sea, hay un proceso psicológico previo, pues, ¿no? Y el amor a primera vista surge cuando el cerebro interpreta a una persona desconocida, ¿no? Tiene que ser desconocida, obviamente, como alguien muy importante para ti de la nada, pues, ¿no? Wow, ¿no? Este es mi crush, ¿no? Y nada más basándose en atracción física, pues, ¿no? Sin ni siquiera olerlo, pues, ¿no? Sin ni siquiera oler su camiseta sucia. Berit Brogard tiene un libro que se llama On Romantic Love, se llama. Berit Brogard es una filósofa y científica cognitiva que estudia la atracción romántica, ¿no? Sobre todo la primera fase, antes del enamoramiento real, digamos, ¿no? Del amor real, como sin bandera, como dice sin bandera. Entonces ella comenta, pues, que que reconocemos nosotros en una persona desconocida, reconocemos fracciones de otras situaciones o de otras personas y les damos a esta persona nueva pequeñas características
de estos pedazos de personas. Déjame pongo un ejemplo, pues, ¿no? A lo mejor tú conociste a alguien y este alguien tiene la sonrisa de Anne Hathaway, vamos a poner un ejemplo, pero tiene los ojos de tu abuela, tiene la nariz de tu novia de la prepa que te cortó feo. Y entonces tú, con esta mezcla de características físicas, ¿no? Y con tus recuerdos y tu experiencia de vida, le metes a esta persona que probablemente no tenga características que, que que tenían estas personas. Anne Hathaway te cae bien por algo, seguramente. Tu abuela, pues la quieres muchísimo. Tu, tu exnovia de la prepa, pues algo te gustaba de ella, por algo te pusiste con ella, ¿no? Y así. ¿No? Y ahí está, así está dado el crush inicial, digamos, ¿no? El amor a primera vista. Entonces, sí es interesante, pues, porque comparamos, ¿no? Características en una biblioteca de recuerdos que tenemos. A lo mejor un cuerpo, una espalda no sé, de un hermano, ¿no? Sí, claro. Y entonces, aunque tú percibes a esta persona como alguien original, alguien nuevo, pero como una mezcla, ¿no? De Te características. está recordando tu pasado en realidad. Ajá, aparte, pero, o sea, no tan sencillo como decir se parece a mi ex, ¿no? No es tan así, pero tiene algo del ex probablemente, ¿no? Pudiera tener algo del ex. Sí hay personas que tenemos de repente así como que un tipo que decimos, ¿no? O a las personas, bueno, o a las mujeres que le gustan los feos siempre, ¿no? Como dicen, no, a ti te gustan de cierto tipo, ¿no? Te gustan con ojos grandes, ¿no? No todo lo demás, a lo mejor el cabello es corto, pero te gustan con ojos grandes o así, ¿no? Por ahí pudiera ir, pero desaparece eventualmente, ¿sí? Cuando conoces bien a la persona, ya sabes que esta persona tiene una personalidad única, que no, a lo mejor no se parece en nada más que en la sonrisa a tu abuela. Y ahí es cuando tú tomas la decisión, ¿no? De enamorarme o no, ¿no? De eso es lo que comenta Berit Brogard, que al final ya es una decisión de el amor de verdad, el largo, el duradero, el que ya va para siempre. Lo diferencia pues del crush inicial. Y bueno, no, eventualmente desaparece, como te digo, pero sí es una experiencia real en la que el cerebro combina atracción, recuerdos, expectativas y emociones para identificar, pues sí, para considerar a alguien como atractivo o no atractivo. ¿Qué significa esto? Al final de cuentas, si tú estás feo y ves a alguien te parece a ti muy atractivo, de todas formas, go for it, ¿no? Como dicen, inténtale, pues, ¿no? Porque a lo mejor y le recuerdas al abuelo por tus orejas o algo así, pues. A lo mejor y le atinas, pues. Ese es mi consejo para ustedes, chicos, el día de hoy. Lo único que me recuerda a esto es que el amor es ciego. No sé si habías escuchado esa frase. Sí, claro que sí. Más o menos, Y es ¿no? que, Sí, ¿no? ajá, o sea, no es un simple refrán, porque en realidad, cuando entras en la fase de enamoramiento intenso, el cerebro desactiva temporalmente las regiones del cerebro llamada corteza frontal y la amígdala. Y la amígdala es la encargada de gestionar el miedo, el juicio social y la detección de mentiras o peligro, por lo que al apagarse, perdemos la capacidad de evaluar críticamente a la otra persona. Por eso al principio nos resulta imposible ver los defectos de la pareja. Y es ahí cuando las otras personas están con el, amiga, date cuenta, pero es porque ellas no están bajo el efecto de la supresión de la amígdala. Amígdala, date cuenta. Sí, claro. Estamos comparando a una persona enamorada con alguien sin amígdala. Exacto. Sí, alguien Ok. que la tiene completamente apagada. Sí, no, te vuelven locos, ¿no? Maldita sea. Pero El bueno. punto es que al final tiene que ver mucho con la bioquímica, ¿no? Y justamente Ujú, sí, claro. buscando sobre cuánto dura el amor, que más o menos el enamoramiento intenso dura entre un año y más o menos 3 años. Pero el amor es Y es, eterno, eso. bueno, esa es la bioquímica lo que sucede. Sí, sí, Siento que sí, al sí, sí. final tiene que ver más con aspectos psicológicos o estimulación de ciertas vías cerebrales que les hacen recordar esos primeros instantes de satisfacción. Lo que tú mencionabas del primer beso, la primera vez que ves a una persona, como que se activan ciertas regiones en el cerebro y después lo que Ujú. buscas es tratar de recrearlas una y otra vez.
Estamos viendo un poquito del lado oscuro, ¿no? Del amor, digamos, ¿no? Y no sé cuánto dura realmente el amor intenso, pero sí más o menos sé cuánto dura el corazón roto. ¿Eh? ¿Cuánto dura? 5 meses, bro. 5 meses te dura. Una Pero vez. para hombres y para mujeres es igual. Déjame te platico, ¿no? No sé exactamente si Ujú. pues, pero resulta y resalta que en los 90, en Japón, se describió por primera vez un síndrome asociado al estrés, un síndrome del corazón asociado al estrés. Es una cardiopatía reversible, aguda, asociada al estrés. Como hay una descarga masiva de hormonas, principalmente las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Se lastima el corazón y se le deforma, o sea, o aparece una forma distintiva de uno de los ventrículos del corazón. La forma esta que era digamos, una forma distintiva, la forma de ahora es una forma de un recipiente donde cachaban a los pulpos en Japón, ¿no? Takotsubo se llama este recipiente y así le pusieron al síndrome de Takotsubo. Resulta que las personas que son más propensas a desarrollar el síndrome de Takotsubo, esta cardiopatía, son mujeres posmenopáusicas después de haber recibido o después de algún estrés o un evento que produjo un estrés emocional intenso o un estrés físico muy intenso. ¿Qué cosa puede producir esto? La muerte de un familiar, una ruptura amorosa o alguna noticia devastadora, pues, ¿no? Una traición o algo así, y le llaman el síndrome del corazón roto también. Casualmente, chicos, también reacciones positivas muy intensas, por lo mismo, por la descarga masiva de hormonas, como la boda, algún premio o algún reencuentro inesperado. También pueden desencadenar el síndrome de Takotsubo, pero en ese entonces, ahí le llaman el síndrome del corazón feliz, Happy Heart Syndrome, en vez de Broken Heart Syndrome. Pero bueno, le llaman el síndrome del corazón roto, la verdad, principalmente. Y te digo, es una cardiopatía reversible. Y una investigadora, el grupo de Dana Dawson, la doctora Dana Dawson es una profesora en medicina cardiovascular de la Universidad de Aberdeen, en la Gran Bretaña, y descubrieron que el síndrome de Takotsubo implica también una inflamación, un aumento en algunas citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 8, CXL1, y además el corazón de verdad, ¿eh? El corazón tiene un infiltrado leucocitario, aumenta los macrófagos en el tejido. Esto lo vieron utilizando una especie de nanopartículas o partículas ultra pequeñas, le llaman aquí, super paramagnéticas de óxido de hierro. Usan estas nanopartículas, se la inyectan a la persona y resulta que los macrófagos se la comen. Y con resonancia magnética o con un proceso de imagen pueden ver dónde hay más concentración de estas super pequeñas partículas, ¿no? Nanopartículas, lo voy a decir. Y ahí notaron pues que las personas, el control, personas sin el síndrome de Takotsubo, pero pues con la misma edad, encontraron que había más macrófagos en el corazón dañado y en sangre había más neutrófilos, había la misma cantidad de monocitos, pero había más proporción de monocitos proinflamatorios, les llamamos. Resulta que hay varios tipos de monocitos. Y los proinflamatorios estaban más presentes en estas personas. Y estos números, esta alteración inmunitaria al menos, se prolonga por 5 meses. Ya después de 5 meses, ya los números vuelven a la normalidad. Las citocinas, la concentración de citocinas y el número de células y el infiltrado leucocitario ya. Después de los 5 meses ya te sientes mejor del O sea síndrome del que corazón roto. literalmente se te rompe el corazón, porque No, si hay un daño al miocardio, ¿no? pudiera producir la muerte, sí, ¿no? Pero no es literal que se rompa, pero sí te lastimas, ¿no? El corazón, literal, sí. Bueno, sí, no sé, no sé qué Oye, tan literal quieren es tomarlo que literal. me daba curiosidad saber si dura más en hombres o en mujeres por esta idea de que no sé si has visto el meme de que dice 6 meses después rompimos y la chica Ujú. ya aparece con un nuevo chico. Y 500 el días. chico
todavía parece que está deprimido en su casa, Sí, viendo televisión, comiendo mucho, y que al hombre en realidad le lleva como mucho más tiempo procesar una ruptura. Entonces no claro. sé si esto quede solamente como en un mito o si realmente haya una explicación biológica, como lo que ahorita acabas de mencionar. Sí, pero sí es otra cosa, porque, o sea, el síndrome Takotsubo sí demuestra lo que hablamos la clase, lo que hablábamos la sesión pasada del sistema neuroinmunoendocrino. Claro. O sea, de cómo la, estímulos cerebrales o estímulos externos alteran pues la química del cerebro que altera a su vez las hormonas que alteran a su vez al sistema inmunitario. Pero en este caso es un caso muy particular de un síndrome bien descrito, más presente en mujeres posmenopáusicas. No, no, os digo, en este caso, en estos artículos, en el grupo de la doctora Dana Dawson, en general los grupos de personas con Takotsubo son arriba del 90 o 95% mujeres y el otro 5% hombres, ¿no? Y como son 51 personas, es un hombre y 49 mujeres, ¿no? O 50 mujeres y un hombre, o dos hombres. Entonces es poquito para decir, para que haya una diferencia, para medir la Sí, diferencia, pues, claro. ¿no? Ujú. Pero sí, sería interesante, por supuesto, checarlo, ¿no? Porque el Sí, síndrome de claro. Takotsubo dura más en hombres que en mujeres. Oye, pues muy interesante todos estos datos que hoy hemos discutido desde el aspecto positivo, pero también cómo el amor puede traer aspectos negativos, ¿no? Sí, el corazón roto entonces también puede producir inflamación mediada por monocitos y macrófagos. Pero Oye, pues además, siguiendo pues, ¿no? Comentando de lo negativo del amor, pues resulta que hay personas que son alérgicas al amor, ¿no? Como así les sí, amor decimos. apesta, ¿no? El clásico. Ujú. Sí, bueno, pero ya no es literal aquí, pues. O más bien, aquí sí sería un poquito más literal. Hay personas que presentan hipersensibilidad al plasma seminal humano. Entonces son literalmente alérgicos al semen, ¿no? Al Sí. semen. Y los síntomas son ardor genital, picazón, inflamación urticaria y pudiera, en casos extraños, pero pues ya sabes, depende de la concentración del alergeno, pudiera desarrollar una anafilaxia, o sea, una alergia sistémica, ¿no? Esta hipersensibilidad está mediada por IgE, como alergia estacional, ¿no? O alergia al cacahuate. Y pues bueno, estas personas, digo, en general, es alergia no al espermatozoide, pues, ¿no? Es alergia al plasma seminal humano. Entonces, digo, aún así pudieran, digamos, embarazarse ya con la ayuda profesional, pues, ¿no? No se quita esa posibilidad. También existen personas que son alérgicas a los besos, pero no, aquí otra vez no es literal aquí. Bueno, sí es literal y no, pues, ¿no? Es más bien alergia a lo que tenga en la boca la pareja. Si yo soy Ya. alérgico al cacahuate, que no lo soy, no, pero si alguien es alérgico al cacahuate, y ves a una persona que acaba de comer cacahuate, eso pudiera desencadenar una, una anafilaxia. La alergia a cacahuate es peligrosa, pues, ¿no? Y en este caso sí sería muy peligrosa, pues, ¿no? Pues pudieras desarrollar, ya sabes, lo mismo, ¿no? Anafilaxia en casos más extremos, pero pues sí, pues hay que, o si eres alérgico a los mariscos o algún antibiótico, y tu pareja está consumiendo esto, pudiera dar la alergia a sus besos, ¿no? Entonces, pues de lejitos, como decimos, ¿no? O hasta que te laves los dientes, pues, ¿no? Y lo Sí, es último, que, urticaria inducida por emociones, ¿no? Digamos, no es que sea alérgico al amor o algo así, pero algún estrés emocional fuerte pudiera favorecer la liberación de histamina y otros mediadores de alergia, ¿sí? Principalmente la histamina. Porque resulta que los mastocitos, sí, los mastocitos tienen receptores de IgE. La IgE cuando se entrecruza por algún alergeno, pues libera, bueno, el mastocito se desgranula liberando el contenido de sus gránulos, incluyendo la histamina, que produce los principales síntomas de la alergia. a ver, Pero antes no de solo continuar, es, ¿eres mastocito o célula cebada team? yo soy mastocito, Tim. Ah, ya. Es que yo soy Tú, célula cebada team. Ajá. pues Pero bueno, es se lo acabó el mismo. podcast, se acabó, es Sí, ya. irreconciliable esta diferencia. Es lo mismo. No, solamente quería como dejarlo en claro para los que nos Sí. escuchan, que quizá
Muchos de ellos es la primera vez que escuchan estas poblaciones, pero son un Ujú. tipo de glóbulo blanco fundamental del sistema inmunológico que participan en reacciones alérgicas. Y también contra la protección contra protozoarios y parásitos. Pero, Sí, te digo, además de tener receptores de IgE, también tienen receptores, receptores para hormonas, ¿no? Como la hormona corticotropina, la hormona liberadora de corticotropina, pero también tienen uno que me pareció muy interesante, que se llama MRGPRX2. Este receptor reconoce a una sustancia que se llama sustancia P, que se libera durante un estrés emocional intenso también. Otra vez otra demostración de este GHPA, perdón, de este sistema neuroinmunoendocrino que mencionábamos la sesión pasada otra vez, pues, ¿no? Hay un estrés grande, fuerte, ¿no? Y te da urticaria, ¿no? Te da urticaria por emociones. Ahora, nada más, lo que quiero que hagan aquí es que se imaginen que ese estrés es por alguna causa del corazón, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te cortan, ¿no? Y es tanto el estrés o tanto la ilusión que tenías, hermano, que pensaste que esta era la buena y pues te dio urticaria porque se liberó esta mina. Lo pudieras tratar con un antihistamínico, ¿no? Eso es lo bueno, esas son las buenas noticias. La malas noticia es que ya no va a volver. Entonces, claro. un mastocito puede activarse tanto como por un cacahuate como por una señal derivada de un estrés emocional. Ahora, recordémonos pues que no todos, que hay personas más propensas a la alergia que otras, ¿no? Son factores genéticos y otras cosas, pero mucho hay de genética en esto. No a todos nos da, pues. Híjole, pues bastante interesante todo lo que se ha tratado el día de hoy. Sí, estuvo chilo. Este, o alguna recomendación para las personas que nos escuchen para la próxima vez que se encuentren con alguien, lo primero que hagan sea olfatearlo Huelan su camisa. No, no lo hagan. o No, no hagan eso. que se den un beso y que si hay compatibilidad o no, o si empiezan a sentir cierto bloqueo emocional, pues ya saben que tiene que ver con su cerebro. Una frase de Tinto Brass, director. La vida es corta, pero el amor eterno, bro. Pues no olviden suscribirse y compartir este contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sigamos cuestionando, observando y sobre todo investigando. Hasta la próxima. Peace.